Mujer de proezas, con Lisette González. Muchas bendiciones en este día, gracia y paz a tu vida, tal a tu hermana y amiga Lisette González, y como cada sábado trayendo temas súper interesantes. Señores, y ya estamos en mayo, qué rápido va el año. Hace poco estábamos en diciembre y ya vamos en mayo. Dios es bueno. Hoy tengo un programa súper interesante, vamos a hacer una serie de las mujeres de la Biblia, ya que estamos haciendo nuestro estudio de GPS en nuestra iglesia y el Ministerio de Mujeres. Estamos estudiando algunas de las mujeres de la Biblia, datos interesantes, cosas que son impresionantes de estas mujeres y cómo podemos ponerla en práctica en el día de hoy. Tengo invitadas de gala, tengo mis facilitadoras, mis amigas, mis hermanas, las líderes del Ministerio de CIS Mujeres, y tengo una participante, una querida hermana y pastora, Raquel Peyot. Raquel, bienvenida. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Amén. Un privilegio estar aquí en esta noche. Amén, amén. Lourdes, bienvenida. María. Bienvenida, buenas noches y gracias por la invitación. Claro que sí. Hace tiempo que tenían que estar aquí, ¿eh? Hace tiempo. Pues hoy vamos a estar hablando y cada una de nosotras escogió una mujer de la cual quiere hablar. Quiere decir algo que le impactó, algo que dijo, wow, esta mujer, este hecho en su vida se parece tanto al mío que definitivamente lo puedo poner en práctica y cómo cautivó mi corazón. Para comenzar voy a estar hablando con Raquel. Raquel, yo sé que tú trajiste a Eva como invitada tuya. Sí. Y me gustaría saber qué te cautivó de esta mujer. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, me tocó la primera mujer en el mundo. Qué tremendo, me encantó eso. Pero a la misma vez vi muchas características que nosotros no las tenemos y que ella tuvo. Por ejemplo, ella ya nació grande, o sea, no tuvo un periodo de niñez como nosotros tenemos, ¿verdad? No nos podemos ella no se podía referir a decirle a sus hijos, a Caín y a Abel, los primeros, ¿no? Cuando yo era pequeña pasaba esto, no podía decir eso, y eso me impactó muchísimo también. Aparte de que, bueno, al nacer ella, ser la primera mujer y nacer ya crecida, ella nació lista ya para casarse, para estar con Adán, ¿verdad? Y no tuvo esa preparación y tampoco tuvo una mamá, una abuela, una amiga que la aconsejara cuando estaba en los momentos difíciles, ¿verdad? Tanto como en el embarazo, como cuando tuvo su primer periodo. Sí. Ella nació ya, ¿verdad? Lista. Y ella no tuvo eso que nosotros hemos tenido de alguna manera, de alguna amiga, ¿verdad? El más lejano tal vez tuvo una amiga, pero eso no lo tuvo ella. Entonces, le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque son unas experiencias lindas que pude aprender de parte de Eva, aparte de que ella nació sin el pecado natural como nosotros todos nacimos, porque todavía no había pecado. Así es. Así que ella nació pura, inocente, santa, en el Edén. Y claro, durante toda su vida vamos a aprender algunas cositas que nos van a enseñar a nosotros de sus experiencias y cómo también nosotros podemos, ¿verdad? Aprender para agarrarnos de lo que ella nos ha enseñado. Eva no la tuvo fácil. No la tuvo fácil para nada. Porque no tenía referencia de nada. Nada. O sea, es como tú estás diciendo, no puedo decir mi abuela me enseñó a hacer esto, mi mamá me enseñó a hacer esto, a criar los hijos, cómo yo crío mis hijos, porque tú normalmente vienes aunque criar los hijos no es un manual, pero aún así como que hay una referencia. Tú dices, bueno, mi mamá preparaba la leche de mis hijos así, o le preparaba la comida así. Esto de mi mamá. Exacto. Y no solamente eso, también en la muerte de uno de sus hijos, de sus primeros hijos, la muerte de Abel. O sea, ¿quién consolaba a esa mujer? Es verdad. ¿Quién, a dónde ella se refugiaba aparte de su esposo? O sea, el trauma que ella tiene que haber pasado, verdaderamente no hay otra cosa que lo podamos nosotros comparar con, porque verdaderamente ella estaba sola en el Edén. Así es. Y por eso quizás fue víctima del engaño.
porque no tenía el conocimiento, la astucia, aunque tenía la voz de Dios que le dijo, Sí. de ese árbol, del fruto de ese árbol no vas a comer. Sí. Pero la inocencia. Es la inocencia total. Ella tenía una inocencia increíble. O sea, por ejemplo, a Adán, cuando el Señor le dijo, de este árbol no van a comer, ya había una advertencia. O sea, ya el Señor le había advertido. Pero ella, yo me imagino que ella recibió esa referencia por Adán. Así ¿Ves? es. Pero la inocencia de ella era tal. O sea, por ejemplo, a Adán ya tenía experiencia con solamente ver los animales. Y reproducirse igualmente. Ya tenía una idea, pero él, bueno, en ese momento no tenía con quién, no tenía esa pareja que él necesitaba, esa ayuda idónea. Y vino Eva a hacer esa ayuda idónea porque Dios la creó de la costilla, de una de las costillas de Adán, como nosotros ya todos sabemos, ¿verdad? Y no la hizo del dedo del pie gordo, ni la hizo de las manos, porque la costilla es a nivel, ¿verdad? Con el esposo en cuestiones de ayuda idónea. O sea, ella era una perfecta ayuda idónea para el hombre. Así es. El único hombre que había en aquel tiempo. Y Adán, viendo a los animales, yo creo que aprendió muchísimo, ¿verdad? Cómo se reproducían, cómo andaban, cómo se buscaban, pero él no tenía con quién. Y miraba alrededor y dice, pero no hay nadie que se parezca a mí, ¿verdad? Y nosotros, pues claro, sabemos que somos animales racionales. Sí, es lo que nos y diferencia. entonces, exacto, el Señor, pues entonces, claro, le consiguió, le preparó una mujer, a una ayuda idónea, igual a un hombre. O sea, tiene manos, tiene piernas, razona en ese aspecto, ¿no? Así y le damos gracias al Señor porque, wow, si uno se va a entrar en todo esto, la anestesia que Dios le puso a Adán, o sea, fue una anestesia para poder hacer esa operación y sacar de ahí su costilla, ¿verdad? Su ayuda idónea. Así que son muchos los detalles que podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Y no quiero coger mucho tiempo porque entiendo que el tiempo es limitado, pero hay muchas cosas de las que podemos aprender de Eva. No solamente porque pecó y porque ella fue la que, por cuenta de ella, por culpa de ella, tenemos todo lo que tenemos, ¿verdad? El pecado, la muerte y todas esas cosas entró. Pues, pero hay otras cositas muy interesantes acerca de Eva. ¿Sabes que antes de pasar a la próxima mujer me llama mucho la atención, ¿verdad? Y quiero decirlo, nosotras como mujeres que tenemos que estar bien agradecidas de Dios que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, pero Eva fue hecha de la costilla de Adán. Y dicen que es una costilla que le cubría el corazón. O sea, había una protección ahí. Y esa fue la costilla que le quitaron. Y entonces, de esa que protegía la vida misma de él, dicen, ahora mismo todos tenemos las mismas costillas, las mujeres y los hombres, pero esa no está, esa falta en los dos. Vale. No sabía y entonces, ese dato. Sí, y entonces, pues verdaderamente que es algo sorprendente de cómo el Señor tuvo misericordia del hombre para poderle traer una mujer que pudiera ser su compañía y su ayuda, porque Adán estaba totalmente solo con animales. Así es. El único, claro, podía hablar era con el Señor, con Dios, pero él necesitaba a alguien con relacionarse íntimamente, ¿verdad? Y Dios lo bendijo. Amén. Porque Dios los bendijo a los varones, ¿ok? Amén. Amén. Sí. Todas las mujeres digan amén. Amén. Qué bonito, qué bonito. Sí, tenemos tanto que hablar de esta mujer también, demasiado. Tremendo. Y yo creo que uno de los sellos de esta mujer es que tuvo que luchar sola con todo lo que se enfrentó, a diferencia de las otras mujeres de la Biblia. Exacto. Entonces, ahí hay como ese peso que le querían poner a Eva de que, fue pecadora, no se llevó, ella no tiene ningún tipo de referencia, y eso para mí es como algo que yo me llevo de ella. Sí. O sea, la estoy perdonando desde ya, porque a veces nosotros decimos por culpa de Eva. Exacto, nos quejamos. Estoy pariendo con dolor por culpa de Eva, pero en realidad ella, la pobre, no. Ya. Si nosotros sabiendo las cosas fallamos, imagínense una persona que nunca haya tenido referencia de nada. Y si uno habla del postpartum depression, o sea, o sea, las que lo hemos pasado, Dios mío, es algo, y que ella lo pasara sola, sin saber qué es lo que me pasa, y por qué me estoy volviendo loca. Y la muerte de un hijo es demasiado grande. También. Porque nosotros venimos destinados para ver
que los hijos entierren a los padres, no los Exacto. padres entierren a los hijos. Exacto. Demasiado. Sí. Raquel, de verdad, gracias Hay por esa mucho que hablar de ella. referencia, de verdad que Buenísima. sí. Gracias. Y Sí. como el tiempo es corto, me gustaría Sí. de una vez pasar con María. María, yo sé que tú escogiste una mujer en la cual tú te puedes quizás reflejar incluso con el mismo nombre. Exacto. María, la Madre de Jesús. ¿Qué me Correcto. dices, María? Siempre he dicho que desde pequeña siempre dije que me sentía privilegiada de llevar ese nombre. Así. ¿Verdad? Porque de pequeña uno aprende María, la Madre de Jesús. ¿Qué me cautivó de esta mujer? Wow, se puede, como estábamos hablando, igual que Eva, se puede hablar mucho de ella, pero aparte de su dedicación y perseverancia, ¿verdad? Cuando el ángel la visita y le dice que bendita tú entre todas las mujeres, ¿verdad? Que vas a ser la Madre de Jesús. O sea, vas a quedar embarazada por medio del Espíritu Santo. O sea, ¿qué momento? Aún ella en su confusión de no entender cómo voy a quedar embarazada si soy virgen. Y en ese momento ella se sometió, obedeció. Fue valiente y obedeció. Y de ahí en adelante ella pues da luz a Jesús, ¿verdad? Y conocemos la historia de ella y cómo ella acompañó a Jesús en todo momento. Así es. Cómo lo llevó hasta el punto que, ¿verdad? Saber que su hijo iba a morir ¿verdad? Por la humanidad. Así Y es. me llevó de ella esa dedicación, obediencia, ¿verdad? Obedecer al Señor en sus planes para con nosotros. O sea, ver cómo en todo momento ella, su fe y su valentía, aunque tanta dificultad, ¿verdad? Y eso pues lo comparo a lo que he pasado yo personalmente. Y digo, wow, sometimiento y obediencia. Y eso pues me impactó mucho de ella. ¿Sabe que en el estudio hay una referencia que pone Mari Berríos, que es la creadora de todo este contenido, que es bueno que le demos, ¿verdad? Ya. Esta mención. Hace la referencia de que Eva fue una mujer que decidió no obedecer. Pero María, cuando recibió la asignación, dijo que se haga la voluntad de Dios. Es aquí su sierva. O sea, mira la diferencia Sí. de una buena actitud ante una asignación de parte de Dios. Y no era cualquier cosa. Aunque ya Dios había preparado el camino para ella como quiera. Me imagino la incógnita. Yo ahora embarazada, ¿y de dónde? ¿Y qué va a decir José? ¿Qué va a decir la gente? Y eso, porque era un reto asumir eso, aún sabiendo que ella sabía que venía con esa asignación, que Dios iba a arreglar todas las cosas, pero como quiera, ella era muy muchachita. Sí, Algunas sí, 15, 16 años. 16 años. No Se mencionan exactamente su edad, pero se dice que podría tener de 12 a 14 años, 16 años. Para esos O sea, tiempos las mujeres jovencita. eran bien jóvenes. Jóvenes, exacto. ¿Tú te imaginas? Yo que tengo adolescentes, que una hija mía me diga que con 16 años estoy... ojo, mi mamá, por ejemplo, me tuvo a mí a los 17 años, ¿sabes? O sea, que en aquel tiempo también las mujeres parían muy jóvenes. Ya estaban listas para dar a luz o para casarse. Pero tiene que ser bien fuerte. Y María, no solamente eso, también la profecía y la palabra que le decían a ella eran fuertes. Por ejemplo, una espada va a traspasar tu corazón. O sea, son cosas que ella recibió y que ella humildemente las recibía y las guardaba. En su corazón. En Dice su corazón. Que la meditaba en su corazón. Sí, sí. Y Increíble. verdaderamente, o sea, tuvo una capacidad Su fe a la y edad de ella capacidad de obediencia. muy valiente. Muy valiente. Qué bello, ¿eh? Ya. Qué bello. Y otra cosa es que María no solamente se quedó con Jesús, Exacto, Exacto. tuvo más hijos, exacto. Ella Ella tuvo tuvo más hijos. pero siempre se mantuvo cerca de su hijo. Aunque él supiera que no era hijo de José, estoy segura que lo trató igual, que sabía que era especial, que era una mujer que tenía una asignación de cuidar ese bebé. Yo recuerdo en la lectura, dice que hubo un día donde ellos fueron a adorar, ¿verdad? Y que cuando se regresaron, ellos pensaban que Jesús estaba entre la multitud y estaban a 3 días, 3 días. de distancia. Sí. O sea Lo que... perdieron por unos 3 días. por unos 3 días y, y la se desesperación. devolvió. Yo no me imagino como madre que se me pierde un hijo. Sí.
Es una cosa increíble. Y como ella se devolvió a buscar a su hijo, o sea, nunca vio una diferencia. Por lo menos ahí no se registra que vio una diferencia. Y que se mantuvo ahí a los pies de su hijo en la cruz, nunca abandonó el propósito y se mantuvo ahí fiel. Fiel con el dolor de ver a su hijo crucificado. Increíblemente. Y cómo ella crió su hijo también. Porque él fue, ¿verdad? Él fue criado y fue bajo la doctrina y todo eso. O sea, ella hizo como madre lo que tenía que hacer, aún ella sabiendo que estaba criando el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, sí. O sea, que no hay justificación para nosotras decir, no, es que, por ejemplo, yo soy pastora y mi hijo, yo sé que Dios lo cuida, yo me voy a hacer otras cosas. No, hay una responsabilidad que nos concierne a nosotras. Claro. Que tenemos que estar ahí, y yo sé que, ojo, no estoy diciendo que hay situaciones que se dan, pero que hay una responsabilidad que nos concierne como padres, madre. y como padres, seguro. Así es. Tenemos cada uno definitivamente nuestras responsabilidades. Y Así ellos es. la tenían, y José la tenía también, como padre, aunque él sabía que no era, ¿verdad?, directamente de él, pero lo recibió como hijo. Y lo enseñó, bueno, a ser carpintero. Eso iba a decir, le enseñó a trabajar, le enseñó el Lo trabajo. fue Le enseñó el enseñando, le trabajo. enseñó lo que era Sí. trabajar. O exacto. sea, eso de verdad que es algo admirable de estos padres, ¿verdad? Y no podemos inclusive llevar hoy día, en el presente, ¿verdad? Aplicando eso a las familias actuales, las parejas matrimoniales con sus hijos, como esa disciplina, o sea, que mucho aprendemos de ellos. Sí. O sea, José no siendo su papá, pero aceptando, ¿verdad? Sí. También la La asignación, responsabilidad. Ajá. como con amor y ahínco y devoción lo educa, lo lleva, lo guía. que no fue Impactante. una justificación el que no fuera hijo de él, Exactamente. sino que asumió su Tremendo. papel, su rol de padre y lo crió bajo el concepto de la familia Y con amor. y con amor. Y cuando hubo que buscarlo en esos 3 días, no le dijo a María, vete tú, búscalo tú. No. Ese es tu hijo. Correcto. Él también caminó y buscó, y caminó con ella y lo encontraron. Sí, interesantísimo, ¿verdad? ¿Cuánto podemos llevarnos de estas qué lindo. mujeres? No, sí. Sí, y yo tengo otra que también anda por ahí, que esa es una mujer fuerte, que tenemos mucho que aprender también. Lourdes, yo sé que tú trajiste a Tamar. My God. Tremenda. Mira, chicas, si yo les digo que Tamar es una mujer fascinante, porque verdaderamente que ella es un ejemplo de una mujer que tomó decisiones atrevidas, Sí, pero a la misma vez fue una mujer audaz. así es. Ella sabía muy bien lo que ella quería, ¿verdad? Y ella luchó por lo que ella quería y creía también, Determinada. ¿verdad? Hay algo, bueno, para decir un poquito, ¿verdad?, de su historia, porque la verdad que la historia de ella es larga y ella no fue tan afortunada. Cuando las oigo ustedes de las mujeres que cogieron, yo cogí un poquito la que es un poquito complicada, ¿verdad que sí? Y pues, para hacerlo cortito, saben que Judá tenía 3 hijos, ¿verdad? Sí. Y ella la ponen en matrimonio con su primer hijo, que es él. Él no era muy bueno. Yo puedo dar testimonio de esas cosas. Y por lo tanto, o sea, ante los ojos de Dios, él no agradó a Dios, así que pues se lo llevó. Luego, pues se casa con el segundo hijo de Wow. Jacob, de Judá, perdón. Y es interesante porque para esos tiempos, y lo voy a mirar aquí un momentito porque quiero decirlo, Sí, ¿verdad? está bien. Era una ley judía en el Torá, ¿verdad? Que cuando el hombre que moría, ¿verdad?, sin dejar hijos al hermano, tenía la obligación de casarse Era una ley. con ella. Y entonces de ahí pues tener hijos. Pero ¿qué pasa? Ahí es que se casa con el otro hermano, ¿verdad? Un segundo. Pero él no le gustó. Él se llamaba Osea. José. Y él no le gustó ese plan que tenían para él, porque él sabía que si él tenía hijos con ella, él iba a ser el heredero de su hermano muerto, Así no es. de él. El orgullo. El Sí, orgullo. ahí Exactamente. Entonces Judá le dijo, ok, bueno, por ser tan orgulloso, también Dios se lo llevó. Así es.
Y entonces, pues ya entra el tercer hijo. ¿Y qué pasa? El tercer hijo, según Judá, él no tenía la edad suficiente. Sí. So, ahí él determina, no, vete a tu casa de parentela hasta que él, ¿verdad?, cumpla la mayoría de edad. Pero eso se quedó ahí, nunca cumplió su promesa. Tenía Se miedo. escribió Y tenía miedo, of course. So, ahí todo eso, pues, se quedó, pero ella no se quedó con esa. Ella sabía, había ya algo que ella estaba esperando. Ella estaba esperando un esposo y un marido. Y un marido. So, entonces, ya ahí Judá entra en la picture, como decir. Y ahí entonces, para hacer la historia corta, porque quiero hablar lo que yo me llevo de esa mujer. Sí. Y pues sí, sabemos la historia. Judá está con ella y ella pues tiene ese hijo. Y así pues culmina, ¿verdad?, un poco esta historia. Pero hay algo muy lindo que yo me llevo de esa mujer. Hay varias cosas y una de ellas es su valentía. Wow, sí. Su valentía, porque ella en medio de las dificultades, y del riesgo, porque ella se estaba arriesgando a muchas cosas. Así es. Ella se atrevió a hacer cosas fuera de lo común. Porque cuando vemos la historia, dice, wow, cómo esta mujer se atrevió a hacer algo como eso, ¿verdad? Y a luchar por lo que ella creía, aún en medio de la incertidumbre de lo que iba a pasar con ella en su futuro, ¿no? Otra cosa que yo me llevo es su determinación. Oh, sí. Ella fue una mujer determinada, una mujer que no le tenía miedo salir del área de confort. Ella dijo, yo voy a salir de aquí y yo voy a hacer lo que yo quiero. Y aún enfrentando, para enfrentar nuevos retos. Así es. Porque eran cosas que ella no, eran nuevas para ella, ¿no? Y en todo lo demás, también las posibilidades de que habían consecuencias. Seria, de Porque muerte. sabemos que para esos tiempos a ella la iban a apedrear hasta matarla. Y en el caso de ella, Judá, cuando supo todo, ella la quería quemar. Era muy diferente a lo que, ¿verdad?, se hacían antes a las mujeres. Y su perseverancia, ella sufrió tantas decepciones, viuda 2 veces, Sí. la engañó Judá. Judá la engañó y luego la devolvió a su casa. ¿Sabes, Lourdes? Deshonrada. ¿Sabe qué me llama la atención, Lourdes, en todo esto? Que él, siendo injusto, quería hacer justicia. Él, siendo injusto, quería hacer justicia. Y así es el ser humano. O sea, a veces queremos aplicarle lo que nosotros mismos no nos aplicamos. Y ahí vemos como ella, aún por encima de eso, porque ¿qué le garantizaba a Tamar que ella iba a poder demostrar antes de que la quemaran? Que ella estaba embarazada del hombre a quien ella tenía, los utensilios que ella tenía, ¿verdad? Esos elementos que le pertenecían a Judá. Tenía la prueba, pero era como correrse el chance de saber si iba a llegar a tiempo. A demostrar eso. Sí. Por eso, como tú dices, es una mujer determinada y valiente. Yo no sé si yo me hubiese atrevido a eso, de verdad, hay que tener mucha valentía. Y sabes algo, fue una mujer de justicia. Ella definitivamente, ella luchó por lo que ella creía. Y eso es algo que verdaderamente, lo que era justo y correcto. Sí, que se mantuvo. Se mantuvo, exacto. Y por último, yo pienso que Tamar le sirvió a Judá para que su carácter fuera transformado, ¿verdad? Y ser un instrumento para el plan, ¿verdad?, de Dios, en la redención de Dios hacia la humanidad. Así es. Sí. No sé, ¿quieres decir algo? La historia es bien profunda y tiene muchos datos. Y verdaderamente cuando Judá se enteró de la situación, él dijo, verdaderamente ella es más justa que yo. Sí. Él reconoció que él había sido muy injusto con ella. Sí. Y la dejó esperando todos esos años por ese hijo que nunca llegó. Entonces, pues claro, ella fue recompensada por
por su valentía. Por su valentía. Hubo Y un su atrevimiento. reconocimiento, hubo un reconocimiento del error. Sí, hubo. Y ya. por eso ella, es que eso es otra cosa, ella se arriesgó también a que él no reconociera eso. Exacto. Lo único que Bueno, al principio lo ocultó. Sí. Ajá. Y por eso fue que ella dijo, bueno, yo tengo aquí pruebas de Pruebas. el dueño de esto que yo tengo aquí, ese es el padre. Y ahí fue que él dijo, wow. Qué espérate. momento. Momento coda. Bueno, Dígame que cuando leyeron esa Correcto. parte no hicieron. Sí, sí, no, Definitivamente. y él nos enseña a hablar con pruebas. Exacto. Ajá. Ya. Nos enseña a hablar con pruebas, que no podemos ser emocional. Ajá. Ella puede ser, como muchas personas la tildan a ella, como una mujer fría, calculadora. Pero en realidad, yo creo que ella fue estratégica. Y Y determinada. buscó la dirección de Dios también, vamos a decir. Buscó la dirección de Dios desde la manera que ella, la única manera que ella podía ser redimida era a través de esa Eso. acción. Exacto. Exacto. Y lo pudo hacer. Sí. No se podía quedar con los brazos cruzados y morir así, en espera, porque no iba a llegar el otro. No iba a llegar. No Iba a llegar. De hecho, se quedó ahí. ¿Ya? No. Se quedó ahí. Ella sabía que si no era así, no era de ninguna manera. Yo creo que en este tiempo, creo que de todo lo que hemos hablado, nos podemos llevar para este tiempo y poner en práctica, porque para algo el Señor permitió que todas esas mujeres estuvieran ahí en la palabra. O sea, no es solamente una historia. Por eso la palabra nunca pasa de moda, ¿verdad? Que la podemos leer y decimos, wow, mira, yo estoy pasando este proceso de injusticia. O estoy, mira, me equivoqué, fui engañada, fui seducida, pero esto es una historia que lo tenemos ahí en la palabra, que no es algo que es nuevo. Y por eso el Señor lo ha dejado ahí para que podamos, ¿verdad? Y con relación a María, o sea, esa historia de cómo ella asumió ese rol, cómo ella asumió ese compromiso, ese reto. Reto no, yo digo que esa asignación especial. Porque ¿qué diríamos nosotros, como estábamos hablando ayer de la Magdalena? ¿Qué diríamos nosotros si el Señor en el día de hoy nos llama y nos dice, tengo esta asignación para ti? Sí, uno le mil sea, preguntas, uno pone mucha, ¿cómo es? Mucha no pruebas, sino Si es de ti, no, si es de ti. el vellón, ¿se acuerdan Ajá, cuando ponen el Gedeón, vellón? Gedeón. Sí, el vellón de Gedeón. Sí, déjame asegurarme que esto es Dios, ¿no? Sí. Y uno le pide al Señor muchas señales de que eres tú, de Así que es el es. Señor. Y wow. Pero déjame mencionar un momentito algo de Eva. Eva fue la primera mujer que escuchó de parte de Dios que venía ya la promesa de que él iba a enviar a su hijo. Ella fue la primera mujer porque él le dijo, le dijo a la serpiente, ¿verdad? Tú lo vas a herir a ella en el calcañar, o sea, en el tobillo abajo, ¿no? Pero ella, la simiente de ella, te aplastará la cabeza. Wow. Primera vez que se profetizaba acerca de que el Señor iba a venir, que Jesús iba a nacer. Qué bello. Y lo escuchó Eva. De la Wow. voz, para la voz de una mujer, para el oído de una mujer. Increíble. Bueno, mis hermanas, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí, por Claro, acompañarnos. gracias por Yo sé que ustedes tienen que volver para hablar de otros temas. Y vamos a seguir, ¿verdad? Orando. Yo sé que ahora en mayo se celebra el mes de las madres. Esto es un buen tema para compartirlo, ¿verdad? Sí. Para mujeres que no conocen de acerca de la palabra, de las mujeres de la Biblia, que podamos compartirlo y que puedan conocer esos detalles y esos puntos que son que a veces uno no lo lee en la Biblia, pero lo puede detallar ahí. Entonces, nada, le hago la mención para que compartan este programa y que esperen la segunda parte, donde tengo otras invitadas en la cual podemos hablar de otras mujeres que también impactaron la historia. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.